Hola comunidad PIM, nuevamente bienvenidos a este espacio de entrevistas que tenemos, entrevistas exclusivas con los conferencistas que nos estarán acompañando en Marketing Conference Latinoamérica el próximo jueves 5 y 6 de noviembre de 2020. Estamos hoy en compañía de Juan Fernando Castañeda, actual presidente del negocio de chocolates del grupo Nutresa, quien, bueno, tiene una amplia experiencia en mercadeo, estuvo en la compañía de galletas Noel, en Procter Gamble, Latinoamérica y Brasil, y ha recorrido, bueno, el sector en funciones de mercadeo y hoy, pues, como lo dijimos, como presidente del negocio de chocolates. Juan Fernando, para nosotros es un gusto tenerlo aquí. Bienvenido a este espacio de PIM. ¿Cómo está? Muy bien, Gabriel, muchas gracias por la invitación. De verdad, pues muy contento de participar en el día de hoy y también en la conferencia que tendremos el próximo 6 de noviembre. Para nosotros será obviamente un gusto tenerlo allí, por supuesto. Y bueno, lo hemos invitado para tener hoy una conversación rápida sobre marketing en general. Más que hablar de temas puntuales de compañía y demás, hoy queremos hablar de marketing. Y siendo usted una persona que está en el contexto regional del marketing, que conoce lo que es competir en mercados nacionales e internacionales, si hiciéramos un comparativo, a nivel general de marketing, ¿cómo diríamos que se ve la disciplina del marketing en Colombia con respecto a esa competencia que hay en otros países? ¿Cómo estamos frente a otros países? Sería la pregunta corta. Sí, muchas gracias. Y en este sentido, pues hablar de la disciplina de marketing, pues nos obliga a pensar un poco en la evolución de la disciplina, pero la disciplina de marketing evoluciona de la mano de la evolución del consumidor. Y lo que vemos es un consumidor que ha evolucionado de una manera acelerada y si bien venía de una manera acelerada en los últimos años, sí que se acelera ese dinamismo del consumidor en este último año. Entonces, ¿qué veo yo? Yo veo que desde la disciplina de marketing tenemos que hablar del talento de mercadeo y tiene que ser un talento en evolución. Y aunque la esencia del marketing no ha cambiado, siempre en la gestión de marcas tendremos que hablar de cómo generamos awareness, de cómo generamos consideración, de cómo generamos prueba, compra, lealtad y ahora pues más recientemente pues ese término que llamamos advocacy o cómo generamos embajadores de nuestras marcas. Entonces esa esencia no ha cambiado, pero la disciplina sí ha cambiado en términos de cómo trabajamos con esos aliados que son pues aquellos que nos ayudan a medir, a hacer seguimiento a los mercados, a entender al consumidor y también del mix de medios, ¿cierto? Pues hay unos medios que han sido los medios tradicionales que fueron evolucionando y hoy en día pues tenemos todos estos vehículos o herramientas digitales que nos permiten construir todo ese funnel de marketing y los aliados que juegan en ese mundo digital. Entonces digamos, un contexto muy dinámico desde el consumidor, desde el mix de medios, pero la esencia permanece. Permanece. Cuando yo veo, digamos, la disciplina de marketing en Colombia y la comparo con la de la región, yo veo pues que estamos en muy buen nivel, pero yo invito a todos esos jugadores de esta categoría de marketing que debemos estar primero muy cerca al consumidor, segundo conocer muy bien nuestras marcas, involucrar este concepto que es más moderno del propósito de las marcas y conocer muy bien nuestros aliados para poder jugar en ese mix de medios. Y la otra invitación es a pensar sobre el retorno de la inversión, ¿sí? Al final del día, los jugadores o las personas que están al frente de los equipos de marketing tienen una inversión, pero tienen unos objetivos de crecimiento y el crecimiento no es solamente crecimiento, sino crecimiento rentable y tenemos que tener claridad sobre en dónde invertimos, qué tipo de alcance nos genera y qué tipo de retorno le genera a la compañía. Entonces yo pienso que muy buen nivel, pero sí tenemos que estar muy, muy cercano de todos estos elementos que componen el contexto sobre el cual estamos trabajando.
Sí, a la gente le gustan las analogías, ¿no? Y si hiciéramos una analogía con el fútbol, por ejemplo, podemos decir, mire, cosas como, no, en Colombia somos buenos tocando la pelota, se decía hace mucho tiempo, los brasileños son buenos definiendo, los argentinos son buenos dominando, y los uruguayos y paraguayos son buenos presionando, bueno, cosas así. Si lleváramos eso al marketing y quisiéramos decir, bueno, mire, a este país le podemos envidiar esto, pero nosotros tenemos esto, ¿qué aspectos podríamos destacar? Es decir, en qué aspectos nosotros podemos mejorar que en otros países se ven y en cuáles mandamos la parada? Sí, bueno, me parece muy interesante tu pregunta y realmente, pues, uno a veces va y mira los diferentes países en la región y habrá unos donde uno dice, hombre, aquí son muy creativos y se me viene pues en términos de la creatividad y de pronto un poco el picante que se usa cuando hablamos y vemos, por ejemplo, piezas de Argentina, vemos piezas de pronto de Brasil, donde de pronto son más arriesgados y se tocan algunos otros elementos. Entonces, pues son cosas que se me vienen a la cabeza, ¿cierto? Eh, También a veces cuando pienso en ejecución de punto de venta, esas ejecuciones de punto de venta que también conectan con la creatividad, de pronto uno ve algunas ejecuciones de punto de venta interesantes en geografías como Brasil, el uso de todo lo que son vía pública en Brasil lo veo muy potente, me acuerdo muy claro pues de pronto de esas grandes vallas en las grandes autopistas de Río o de Sao Paulo, que va una valla con otra valla, con otra valla, con otra valla, tratando después de recrear mensajes. Entonces, pues son cosas que destacaría de pronto de estas dos geografías. ¿Qué pienso yo? Nosotros creo que somos también bastante, digamos, creativos y recursivos en el uso, sobre todo de las herramientas de punto de venta, ¿sí? E incluso hablaría un poco incluso de las herramientas de punto de venta, incluso en la tienda, ¿sí? El canal tradicional sigue siendo muy potente para el consumo masivo en Colombia y hay muy buenas ejecuciones, por ejemplo, de visibilidad en la tienda en Colombia. Entonces yo eso lo aplaudo y también aplaudo en Colombia el buen uso o la gran atención que le damos a la fracción de moneda, ¿cierto? Entonces esas referencias de 500 pesos, de 200 pesos, de 1.000 pesos que se vuelven críticos en este mercado donde el desembolso es muy relevante. Yo eso pienso que es muy importante y la atención que le damos desde mercadeo y desde, digamos, desde toda la estrategia comercial a lo que son fracciones de moneda, es algo que yo destacaría acá en Colombia. Y pienso que progresivamente hemos ido incorporando toda la parte digital en Colombia. Cuando uno mira hace unos 5 años o 6 años realmente el uso o la presencia digital en el mix de medios era muy bajo y hemos visto pues un crecimiento acelerado sobre el tiempo y cada vez vemos campañas que empiezan a tener o a ser más céntricas en digital. Entonces yo también diría que ahí tenemos pues un buen camino recorrido que va a tener mucho camino pues también hacia adelante. Claro, muy bien. Ese mercado del menudeo que es tan típico en Colombia, ¿no? Y bueno, estamos casi que obligados a hablar de lo que ha pasado este año. Es decir, este año el mercado ha cambiado totalmente o la situación ha cambiado totalmente para muchos. Se ha abordado el tema desde diferentes perspectivas, de lo que se ha hecho, lo que no se ha hecho, la responsabilidad de las marcas, lo que los ciudadanos, en fin. Pero si ya entráramos, como estamos ya terminando año, si entráramos ya un poco a evaluar lo que ha pasado, ¿qué podríamos decir mirando en retrospectiva corta, porque es un año igual, cuáles han sido como los hitos en mercadeo de este año y qué se podría haber mejorado desde un punto de vista general? Perfecto. No, muy buena pregunta y aunque yo creo que estamos terminando o entrando al fin del año, yo creo que todavía no estamos entrando al fin de la coyuntura que estamos viviendo. Sí, yo pues, y esta es mi perspectiva personal, creo que la coyuntura que estamos viviendo probablemente en el país se extienda hasta por lo menos el primer semestre, si no es que puede cobijar parte de todo el 2021. ¿Qué pienso yo? Yo pienso que hemos vivido diferentes momentos
el primer momento, pues un momento de no saber qué es lo que estaba pasando y me puedo volver pues a marzo o abril, donde pues, de pronto entramos en todos estos periodos de cuarentena y hay una reacción pues yo diría de algo de alerta, y lo veo en diferentes elementos, ¿cierto? Uno desde el consumidor y otro desde el trade, y creo que es diferente por categorías, ¿cierto? Nosotros en Grupo Nutresa tenemos diferentes categorías, pero de las que tenemos, probablemente la voy a dividir en tres grandes mundos. Unas categorías que podríamos llamar de abarrotes, que son para consumo en el hogar, una compra planeada y que seguramente hace parte de comidas principales. Otras categorías, y en esas podría pues hablar, por ejemplo, de unas galletas que se pueden consumir al desayuno, unas pastas que hacen parte o del almuerzo o de la comida, unas carnes frías que están presentes en diferentes momentos, pero de esos platos principales en una comida dentro del hogar. Puedo hablar de otras categorías que pueden ser unas categorías más de impulso o de antojo que la gente consume estando en la calle. Y ahí puedo hablar de los pasabocas, de las golosinas, de los helados, que son categorías pues, que se venden al paso y que obedecen a un antojo, en gran parte a un antojo del consumidor, no son compras tan planeadas. Y en grupo, pues también podemos hablar de los restaurantes, ¿cierto? Donde tenemos formatos de restaurante. Y yo pienso que las tres categorías han vivido mundos diferentes. Las categorías de abarrotes se vieron beneficiadas de unas compras planeadas y seguramente de una ocasión de consumo más en el hogar. Tal vez estaban las personas que salían a trabajar y almorzaban fuera de su casa, que se quedaron de pronto en la cuarentena en la casa, y entonces se generó una ocasión más de consumo en el hogar. Entonces podía haber de pronto un desayuno más pausado, donde la gente entonces disfrutaba de un chocolate de mesa, un almuerzo que probablemente era de menos personas en el hogar, entonces probablemente se incorporaba una pasta más en ese almuerzo, de pronto en esa semana, y de pronto, o de pronto un sándwich o algo así que consume pues de esas categorías que hemos hablado. Entonces esas categorías se vieron beneficiadas de un mayor consumo. Cuando vemos las categorías de antojo con la gente en el hogar, seguramente la persona que iba pasando tenía calor un día y se antojaba de una paleta o de un helado, pues esa ocasión de consumo pues desapareció. O alguien que llevaba sus barras de cereal Tosh a la oficina para calmar el hambre en algún momento, pues también desapareció. Y los restaurantes pues se vieron cerrados, entonces así pues vemos que entrando en la segunda mitad de marzo y tal vez ese primer mes de abril de cuarentena y seguramente algo de mayo, unos cambios muy grandes en las situaciones de consumo. Luego entrando pues en otra fase de la coyuntura que estamos viviendo, donde hubo ya más apertura, pero pues selectiva, ¿cierto? Algunas personas continuaron trabajando desde casa, otros sí en la calle, empezamos a ver algo de normalización de esas categorías. Entonces eso es lo que hemos visto. Entonces, digamos, el reto de la función de mercadeo, dependiendo de cada una de las categorías donde estábamos o donde estuvimos, era diferente. En algunas era cómo atender una demanda que estaba creciendo, otras una demanda que se contrajo, y entonces las respuestas son diferentes, ¿cierto? Algunas trayendo innovación para poder traer nuevas ocasiones de consumo, de pronto nuevas propuestas de valor, perdón, para esas ocasiones de consumo diferentes en la casa. Otras, cómo manejar la visibilidad en el punto de venta para que ese menor tráfico que hay, pues estemos más presentes. Y otros, por ejemplo, desde los restaurantes, cómo atendemos algo que de pronto no estaba tan planeado, pero cómo implementamos unos deliveries o cómo implementamos unas soluciones que funcionen no para consumir en el lugar, sino consumir en el hogar. Entonces, pues lo hemos dicho en diferentes espacios, que sí es la misma tormenta, pero no todos vamos en el mismo barco, vamos en barcos diferentes que tienen que aproximar la tormenta de manera diferente. Entonces, los resultados de verdad van a ser de este 2021 van a ser diferentes por categorías, a pesar de que desde la función de mercadeo hayamos aproximado la categoría con estrategias que se adaptan.
pero vuelvo al punto inicial. Creo que termina el año, pero no termina la coyuntura. Y creo que el reto más grande para los profesionales de mercadeo va a estar es de cara al 2021, donde las categorías como un todo, pues ya no van a tener pues estos elementos puntuales que vivimos durante los primeros 3 o 4 meses, sino que vamos a estar en lo que hemos llamado una nueva normalidad, pues porque ya pues hemos afrontado la situación, la estamos encarando, pero ¿qué nos pasa? En el país, pues vamos a tener un desempleo que es 1.5, entre 1.5 y 2 veces más que el que veníamos viviendo tradicionalmente. Esos consumidores van a tener que ser más selectivos a la hora de hacer sus compras, de manejar el portafolio de categorías que consumen, incluso en las categorías que siguen activas, seguramente van a enfrentarse a tomar decisiones frente a las propuestas de valor que ofrecen las diferentes marcas. Así que yo veo el 2021 como el gran reto de cara a la función de mercadeo. ¿Cuál es el valor que realmente que nosotros le vamos a ofrecer al consumidor? ¿Cuál es el beneficio que va a tener por lo que paga? Y cómo gestionamos tanto las marcas como las redes pues para ganar con ese consumidor. Entonces, pues así lo veo yo, los resultados del 2020 muy afectados por la coyuntura, pero el gran reto, cómo afrontamos el 2021 desde un mercado que probablemente va a ser más exigente desde cara del consumidor, dada la situación que va a afrontar. ¿Y cómo se está planeando hoy? Porque básicamente todo el mundo tiró sus planes en marzo y empezó a reaccionar. Pero cuando se tiene tanta incertidumbre sobre lo que va a suceder el mes o la semana que viene, ¿cómo se está haciendo la planeación? Es decir, sí, básicamente esa es la pregunta. ¿Cómo se está haciendo la planeación para afrontar esos retos que no se sabe cuáles van a ser? Sí, de acuerdo. Nosotros aquí en grupo, pues tenemos la ventaja pues, de tener diferentes negocios, ¿cierto? Estamos en el negocio de galletas, de carnes frías, de pastas, de chocolates, de helados. Entonces, ahí tenemos diferentes perspectivas de las categorías. Sin embargo, nos sentamos y miramos colectivamente ese escenario del 2021 y básicamente miramos diferentes posibles situaciones de ese 2021, elegimos una pues tal como lo dije ahorita, pensamos que esta situación que tenemos probablemente la debemos tener en mente, por lo menos para el primer semestre. De cara a eso, decidimos cómo lo íbamos a afrontar, pero la verdad es que ya hay una nueva normalidad, ¿cierto? Ya no es toda la cuarentena, no, ya el país mismo, y yo creo que lo vemos en el mundo, hemos ido digiriendo un poco la situación que tenemos que vivir, y frente a eso, pues fuimos y dijimos, mire, aquí hay unas innovaciones que hay que ir a hacer de todas formas, pues las categorías tienen que mantenerse activas, y lo que sí pasa es que hemos dicho, tenemos un plan base, pero tenemos que estar muy cerca del pulso del mercado y entender qué cosas vamos activando y qué cosas vamos trabajando de una manera como cautelosa frente a cómo se va desenvolviendo el año. Entonces, sí es un año que tiene un alto nivel de incertidumbre, pero la verdad es que pues está todo este tema de la ambigüedad, ¿cierto? La ambigüedad es ser capaces de actuar en ese ambiente, en ese entorno volátil, incierto, complejo, y tener unos planes, pero saber cómo navegamos y cómo los adaptamos de acuerdo a cómo se va presentando. Entonces, eso es algo que sí hemos aprendido durante este año. Si teníamos, una carrera alrededor del manejo de la incertidumbre, este año pues yo creo que hemos hecho el doctorado y lo tenemos que aplicar al año entrante. Yo creo que el que crea que el año entrante ya va a estar más cierto y vamos a tener más factores de tranquilidad, está equivocado. Y no son solo los únicos pues conectados a la coyuntura que estamos viviendo con relación a la pandemia. Hay muchas otras variables que siempre hemos tenido que manejar, ¿cierto? Está toda la parte del desempleo, está la parte de la inflación, está la parte de la tasa de cambio. Entonces, hay una cantidad de situaciones
que simplemente le suman a la coyuntura que estamos viviendo, pero eso es parte de los retos que tienen que manejar los profesionales de mercadeo. ¿Cómo somos capaces de definir el norte en un contexto de mucha ambigüedad y estar muy atentos a lo que está cambiando y tener un alto grado de adaptabilidad? Bien, como ustedes pueden ver, Comunidad PM, Juan Fernando Castañeda tiene mucho para enseñarnos y aquí podríamos seguirle preguntando para aprender de todos estos aspectos de gerencia, de marketing, de visión, de gestión. Lo hemos invitado por eso a la línea temática de liderazgo transformador de Marketing Conference Latinoamérica y como ya le hemos robado mucho de su tiempo, lo único final que le voy a preguntar, Juan Fernando, es ¿de qué nos va a hablar en esa conferencia y por qué no nos la podemos perder? Sí, gracias, muchas gracias. Pues yo quiero hablar en esa conferencia un poco de liderazgo transformacional, ¿sí? Que no es 100% marketing. Yo no quiero hablar pues de la teoría, no. Quiero hablar un poco de esto que estamos viviendo, de la coyuntura y de cómo es importante tener ese liderazgo desde la función o de las cabezas de las funciones de mercadeo para poder establecer eso que estaba diciendo ahorita, entender que es un contexto complejo, incierto, cambiante, muy volátil, pero que tenemos que tener claridad de cuál es el rol que queremos para nuestras marcas, cómo queremos competir en las categorías en las que estamos y qué es lo que tenemos que hacer para mantener ese liderazgo de cara a los negocios en los que participamos y nosotros mismos cómo nos tenemos que transformar para poder afrontar estas situaciones tan, digamos, ambiguas, volátiles y complejas que estamos viviendo y aún así, pues, poder tener propuestas de valor que ganen con el consumidor. Entonces, pues, en 30 minutos es muy difícil resumir eso, pero quiero poder transmitir algunos mensajes o algunas líneas en ese sentido y ojalá que sean del agrado de nuestros asistentes a la conferencia que vamos a tener el 6 de noviembre. Perfecto, bueno, Juan Fernando, pues allí estaremos esperando verla para no perdernos ni un detalle. Le queremos agradecer por haber estado aquí con nosotros en este espacio con la comunidad PM. Muchas gracias. Muchas gracias y un saludo a toda la comunidad PM. Un abrazo.